Las breves de la información. Este es el claro ejemplo cuando utilizan los medios de comunicación, lo que es Estados Unidos, el aparato de inteligencia, pues para nuevamente estar dentro de las naciones. Se llama golpe blando. Saca el New York Times un reportaje, entre comillas, porque esto realmente no es absolutamente nada. Bueno, saca esto, ¿no? Eso fue como en el 2026, 2027, bueno, 19 de diciembre, donde establecían que habían encontrado, ¿no? Así es un laboratorio de estupefacientes allá en Sinaloa. Así lo estaban dando a conocer. Ojo, esto lo utilizan para crear inestabilidad. Como ya no entra el FBI, ya no entra la CIA, ya no entra en este tipo de acciones. Obviamente necesitas un permiso, obviamente tienes que lo que encuentres, pues mostrarlo, compartirlo. Ya se acabó ese de secreto o irse sin decir nada. Obviamente Estados Unidos, al ya no tener esa accesibilidad fácil, pues necesita este tipo de acciones pues para crear esa atmósfera de que me necesitas. A mí Estados Unidos me necesitas, tú México me necesitas porque no puedes. Porque mira, yo puedo entrar, los medios de comunicación pueden entrar a lo que es este tipo de, pues ahora sí, de cocinas. Y en el aspecto, por ejemplo, me llamó la atención. Aquí se pueden dar cuenta que no utilizan guantes. Y aquí estamos hablando de vapores, aquí estamos hablando de ácidos, estamos hablando de muchas cosas. En esta parte no ponen lo que son guantes. Y cuando se ponen los guantes, estos son quirúrgicos, o sea, necesitas algo más fuerte. Pero es algo interesante cómo se cae esta montura. Y no lo digo yo, lo dicen realmente los expertos. Creen que con una, pues ahora sí, con una playera como capucha, pues también hacer a un lado lo que es este tipo de químicos, muestran este tipo de acciones. Lo que me llama la atención es esto, uno de tantos. Tú no, o sea, este tipo de lugares, para empezar, tienen que ser lugares más abiertos. Dos, estos lugares no están acondicionados para que tú vayas a dejar algún tipo de alimento o bebida. Y ves el electrolit en el aspecto de que estos quedan contaminados, se quedan en el plástico y tú al beberlo vas a hacer contacto con ellos y ya al estar haciendo contacto con estos estupefacientes químicos te haces adicto. ¿Por qué? Porque no es la primera vez. Por ejemplo, aquí ves cervezas, aquí ves salsas katsu, o sea, porque lo quieren hacer ver que esto es una cocina. Esta es una cocina que utilizan esos grupos perversos. Y es algo interesante que se les cae, porque se dan cuenta, aquí ya utiliza lo que es este tipo de guantes. Pues estos guantes tendrían que ser industriales, toda la vestimenta industrial, porque independientemente del contacto directo con el sólido, también estos vapores también te hacen una reacción y como pueden darse cuenta, aquí no existe nada de esto. Ante esto, el New York Times establece lo siguiente, que tiene absoluta confianza en sus reporteros sobre la producción y realización de pruebas con fentanilo en México. Nuestros periodistas pasaron meses investigando la industria del fentanilo. Citaron oficialmente a funcionarios y exfuncionarios. Sí, chances sí los fueron a investigar, bueno, a preguntar, todo esto así. Pero este tipo de acciones, pues obviamente o los engañaron o ellos crearon el montaje. Así de fácil. Esta es la página oficial de la red social de Twitter del New York Times Communication, donde establecen de esta forma. Tanto es así que un periodista, el periodista Temoris Greco, galardonado con el Premio Nacional del Periodismo del 2023, denunció que el reconocido diario estadounidense del New York Times fue engañado al publicar un reportaje sobre la producción de este tipo de estupefacientes, en el aspecto de que los engañaron. Y eso de muchas pruebas, ¿eh? La cerveza, toda esta onda, los guantes en una etapa sí, en la otra etapa no. Los guantes, toda la forma tiene que estar, porque al tener contacto, pues obviamente te dejan ciertas marcas o empieza el contagio. Llega esto a la mañanera de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, y establece esto, ¿no? En el aspecto de que esto obviamente es un montaje. Presidenta, con su permiso. Muy buenos días, tengan todas y todos. La dosis de toxicidad del fentanilo comienza en 0.2 miligramos. 0.2 miligramos, para que podamos tener una proporción, son 200 microgramos. Eso es lo equivalente a 3 o 4 pequeños granitos de sal. El fentanilo es 50 veces más potente que la morfina. Tanto la toxicidad como la potencia depende de la dosis. Es decir, cuanto mayor sea la potencia, menor será la dosis de exposición que dé lugar a un efecto tóxico.
Esto significa que cuando una persona se expone a un opioide sintético potente por inhalación o por contacto en las mucosas, incluso en una cantidad tan pequeña como 4 o 5 pequeños granitos de sal, puede producir un grado de toxicidad que comprometa la vida del operador. No existe tampoco descrito científicamente ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad. Esto explica que inexorablemente se necesite un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición, donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales. No una cocina doméstica como muestran el reportaje. No es posible hacer fentanilo como lo referido en la nota. A continuación, la doctora Armida Zúñiga, titular. Y bueno, así se le empiezan a llevar en el aspecto de que esto es realmente un montaje. La oposición ante falta de coherencia, por ejemplo, estas son cuentas donde aquí pues quieren hacerlo ver, ¿no? De que, oye, yo viví aquí en los departamentos de Sinaloa y esto es normal que se vea. ¿Por qué? Porque quieren justificar este tipo de acciones, ¿no? Cuando viví en Culiacán, no me voy a meter en detalles, pero son cuentas de esto, ¿no? Por ejemplo, Lili Telles, estos que son diputados federales o estatales y senadores, nunca salen de su curul, nunca tienen información y solamente hablan porque pues solamente porque Dios les dio boca, ¿no? En el aspecto, ¿no? De que decía, ¿no? Ella es socia, ¿no? Ella es socia de este tipo de personas, ¿no? De los criminales. Ya, bueno, y con esto también ellos también se caen en su propia mentira. Uno de los, pues para que veamos lo que hay allá en mínimo en Canadá, en el aspecto de que más o menos así deben ser las medidas, en el aspecto de dónde ves el chile, dónde ves la salsa, etcétera, etcétera. Pero me llama mucho la atención ¿no? Este video, donde esta cuenta, que era la primera de la cuarta T, como no quedó pues Ebrard, pues empieza a hacer este tipo de acciones. Aquí habla, ¿no? De que, wow, Claudia se empeña a defender a los productores, ¿no? Porque con este video le demuestro que no es necesario utilizar trajes especiales, ¿no? Chance, no todos tienen trajes especiales, sí, hay uno por ahí, toda esta onda, pero si se dan cuenta, es o sea, estás en el aire libre, pues vaya. ¿Por qué? Por todo estos tipos de contaminantes. Si tú estás en un lugar cerrado, corres el riesgo con el simple hecho de tocarlo, volverte, pues un parte, ¿no? Pues serte adicto te metes los dedos en la boca, donde seas. Y es algo interesante, como ellos mismos, pues justificando, también se les cae el montaje. Las breves de la información.